¿Me confirman si ya estamos viendo la presentación, jóvenes? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí. Gracias, jóvenes. Muy bien. Vamos a hacer una explicación más para poder evidenciar parámetros importantes de las evaluaciones simplificadas que ustedes ya presentaron en el trabajo, ¿no? Bueno, ustedes ya revisaron y aplicaron la adaptación. Recuerden que es una adaptación. No es que estamos aplicando un formulario del FEMA 154, sino una adaptación, principalmente porque los parámetros son específicos del FEMA 154 para Estados Unidos. Tenemos la tipología del sistema estructural, siendo este el parámetro básico, y los 4 puntajes modificadores: la altura de la edificación, la irregularidad, el código y el tipo de suelo. Obviamente, cada factor está en función de la realidad de nuestro país. Podemos ver que la altura de la edificación, pues uno pensaría tal vez inicialmente al revés, que una estructura de menor altura debe tener un valor mayor de puntuación, porque recordemos la puntuación final, mientras mayor sea el grado de vulnerabilidad sísmica S, que es la suma de todos los parámetros en cuanto a sus puntuaciones, más alta es la vulnerabilidad, ¿sí? Y mientras perdón, dije al revés, mientras el valor de S es menor, más alta es la vulnerabilidad. Mientras S es mayor, la estructura es menos vulnerable. Entonces se podría pensar inicialmente que una casita de 2 o 3 pisos es menos vulnerable que un edificio de 10 pisos, y como podemos observar aquí la puntuación está al revés, ¿no? Una casita de 4 pisos tiene 0, mientras que un edificio de más de 7 pisos tiene 0,8. Recordemos el concepto: más valor del parámetro, pues más valor de S, y por lo tanto más baja la vulnerabilidad. ¿Por qué considera este parámetro de esa manera? Porque en la realidad de los procesos constructivos de nuestro país, una estructura menor a 4 pisos tiene un alto porcentaje de no contar con estudios. Y esa es la realidad. Es la realidad de nuestro país, de los procesos constructivos, del problema de la informalidad, ¿cierto? Una casa de 2 o 3 pisos pues, tiene una gran, estadísticamente un gran porcentaje de probabilidad de que no tenga estudios. Mientras que un edificio de 8 o 9 pisos, pues un propietario no va a construir su edificio de 8 pisos sin contar con estudios. No solo porque obviamente ya no va a poder hacer el maestro Pepito, sino porque las instancias de control realizarán el seguimiento de una estructura de más de 8 o 9 pisos para ver que tenga todos los permisos. Por esa razón, esta adaptación a la norma considera un mayor puntaje a estructuras de mayor altura. La irregularidad de la edificación, vemos en cambio que castiga más a las estructuras que presentan irregularidad vertical. Ya hemos explicado que la irregularidad en planta, pues si el arquitecto quiere ese diseño, pues podemos ver cómo solucionarlo, pero que una irregularidad vertical se debe evitar en la medida de lo posible en todos los casos. Por eso ahí también está la puntuación. El código de la construcción se ha dividido en 3 parámetros que solo son válidos en nuestro país por los años importantes de la normativa, y podemos observar que considera postcódigo moderno a todas las estructuras que hayan utilizado la normativa actual o la normativa anterior SEC 2000. Por eso está aquí 2001. Una estructura, así haya sido diseñada y construida en cumplimiento a la anterior norma del SEC 2000, sigue siendo considerada como postcódigo moderno por esta adaptación al FEMA. Más adelante tal vez se cambie aquí el año y pongan 2014 como fecha importante, por el momento está así. Códigos de transición entre 77 y 2001, recordando que en el 77 se publicó por primera vez la ecuación que permitió calcular el cortante basal, ¿sí? Pero hasta antes de 77 y autoconstrucción, es decir, construcciones informales, considera precódigo y les castiga a las estructuras. Cuidado con eso, no dice año de construcción. Si la estructura que están evaluando es de la construcción del 2016, pero no tiene planos, es autoconstrucción.
Si la estructura es del 2009, pero no tiene planos y fue construida por el maestro Pepito, autoconstrucción. No confundirse, no es año de construcción, es código usado. Y bueno, el tipo de suelo, que si tengo un estudio, pues saco del estudio de suelos. Si es que no tengo un estudio de suelos en cumplimiento a la normativa anterior, hago una relación entre suelo tipo 1, S1, S2, los tipos de suelos que teníamos antes, y los comparamos con los actuales. Y si definitivamente no tengo, pues busco algún estudio general, como el de microzonificación sísmica de Quito, que nos dice que la mayoría de suelos son tipo D, pues utilizo, ¿sí? Tenemos el porcentaje, perdón, tenemos la puntuación final que determina el grado de vulnerabilidad, ¿ya? El GNDT, como ustedes pudieron hacer en el trabajo, pues es más completo, ¿no? No solo considera un puntaje básico y 4 modificadores, considera 11 parámetros, cada uno con su peso, llegando nuevamente a tener un índice de vulnerabilidad, que es la sumatoria de estos 11 parámetros, y valores bajos, índice de vulnerabilidad menor a 30, valores altos, mayor a 60, vulnerabilidad alta cuando es mayor a 60, ¿no? Cabe destacar que de todos estos parámetros, que son importantes, ya se considera, no como en el procedimiento anterior, que no consideraba, por ejemplo, la calidad del sistema resistente, el estado de conservación, ¿no? Bueno, configuración en planta y elevación sí. Elementos no estructurales también considera este procedimiento. El que es un poco interesante es uno de los de mayores pesos, resistencia convencional, el de mayor peso. Como ustedes pudieron observar y calcular, pues es un cálculo aproximado del cortante basal, tanto el que dice la norma como el que resistiría en función del área de las columnas, ¿sí? Si bien es cierto, este procedimiento me va a demorar un poquito más, porque como ustedes observaron, sí toca trabajar, hacer unos pocos cálculos, pero tampoco es que es un procedimiento muy largo. Lo máximo que habrá que hacer es, después de haber hecho el levantamiento estructural y tener el área de las columnas, calcular el cortante basal en función de la norma, ¿sí? Y comparar los dos resultados. Eso es el cálculo más grande que habrá que hacer. De ahí esta adaptación del GNDT, nuevamente no es el GNDT directo, una adaptación, porque no puedo usar la normativa de peligro sísmico de Italia, sino la nuestra, es una adaptación, es más completo, ¿no? Es más completo el análisis. Muy bien, bueno, aquí tengo un formulario un poco adecuado que se ha hecho del mismo. Ya les voy a subir esto también al aula virtual ahora que ya entregaron el trabajo. Quiero presentarles una primera parte de un estudio que se hizo hace 2 años, justo los jóvenes se graduaron unos meses antes de la pandemia, del inicio de la pandemia, y hicimos un estudio de riesgo sísmico que estoy viendo que algunos tesistas están tomando como base para hacer unos estudios similares. Qué bueno que les sirva de dato. De inicio, veía ya unas 3 tesis que están un poco similares, qué bueno que les sirva de referencia y que lo sigan haciendo de manera similar o que mejor complementando tal vez algunas cosas que no pudimos abarcar en el mismo. Se hizo el estudio de riesgo sísmico de una zona en la parroquia de Aloa, al sur de la ciudad, que considera un radio aproximado de 400 metros, de 430 metros, donde se analizaron 20 estructuras de diferentes tipologías. La tipología 1, un piso; tipología 2, 2 pisos; 3 y 4 pisos. Todas de hormigón armado, todas informales. En el Cantón Mejía, pues existe más del 90% de informalidad. Se aplicó el FEMA 154 a las 20 viviendas, ¿sí? Se aplicó el GNDT a las 20 viviendas. Y bueno, hicimos más cosas que también les he de presentar de este estudio cuando sigamos estudiando en las siguientes clases. Hemos de volver a este estudio y hemos de dar la segunda parte de la tesis que se hizo. Se realizó el modal espectral en las 20 estructuras, un modal espectral. Después hicimos pushover en las 2 estructuras más críticas e hicimos resiliencia en las 2 estructuras más críticas y reforzamos a las 2 estructuras más críticas. Todo eso hicimos desde de presentar los resultados tal vez en una de las últimas clases. Con el modal espectral pudimos realizar los siguientes análisis
en función de lo obtenido con estas dos metodologías simplificadas y los resultados obtenidos en un modal espectral. El FEMA 154 determinó que todas las estructuras eran vulnerables, todas. ¿Por qué? Porque lamentablemente en esta metodología el factor de mayor incidencia es el código de la construcción. Y como todas las estructuras eran informales, todas fueron castigadas por ese parámetro y todas resultaron en alta vulnerabilidad. Así que el FEMA 154 no me ayudó mucho. El GNDT. El GNDT, como considera más parámetros, entre ellos el de la resistencia convencional, determinó que el índice de vulnerabilidad estaba en función directa de la altura de la edificación, ¿sí? Podemos ver aquí cómo se han ido colocando los valores del índice de vulnerabilidad versus la altura de la edificación, y he colocado aquí la ecuación de regresión con el R cuadrado ajustado. Cuidado con esto, ¿no? No es de poner por poner. A veces piensan que sacan estos puntitos, van al Excel, le colocan y ya. Pues no es así. Bueno, el Excel sí también permite hacer un estudio de correlación cuando en el Excel nosotros podemos, lo que pasa es que no viene cargado por default porque es un poco pesado, pero es gratuito. Ustedes pueden instalar una herramienta adicional, no me acuerdo ahorita el nombre. Déjenme decirles completa la información, a ver. Este es el paralelo que acabo de dar clases. Ya, a ver. Ustedes se van, busquen en el internet si están interesados, van a archivo, van a... Ya me he olvidado, yo como lo hice hace tiempos. Bueno, lo que me interesa es que ustedes pueden colocar la información de datos aquí, acá, ya, análisis de datos, ¿no? Estas herramientas adicionales no suelen estar por default, ustedes tienen que hacer una pequeña configuración y habilitar las mismas. Y en análisis de datos, si tenemos algunas herramientas interesantes que el Excel, el original, pues no lo tiene. Y aquí ustedes se encuentran, ahí sí, pues para poder realizar la regresión, pero bien hecha, ¿no? No solamente cogiendo en el Excel, dibujando, porque sí, yo sé que ustedes ahorita van y dibujan lo que yo estoy haciendo o cualquier dato, y eso saben hacer en las tesis, a veces para graduarse, y uno se preocupa y se asusta, ¿no? Presentan el grafiquito que yo les estoy enseñando con la ecuación y ya está. Eso no está bien, ¿no? Hay que saber qué están entregando, hay que saber que el Excel les está haciendo eso, pero les hace mal. ¿Por qué? Porque no entrega este famoso R cuadrado ajustado. Y además, para que ustedes puedan tener esta ecuación y presentarla y decir, esta es la ecuación de regresión, en este caso, del índice de vulnerabilidad en función de la altura de la edificación para este estudio, primero deben cumplir con las 5 hipótesis fundamentales de la estadística: haber verificado que la población sea normal, haber verificado la homocestaticidad, haber demostrado muchos otros parámetros importantes, 5 hipótesis fundamentales para poder decir, ahora sí, en este caso tenemos la regresión de esta recta, ¿no? A veces hacen por hacer, presentan ese R y uno les dice, pero ¿y cómo hicieron? Cumplieron con las hipótesis y ni siquiera saben de qué hipótesis hablamos. Acá por aquí nomás tenía yo. Las hipótesis son de la linealidad, normalidad de los errores, homocedaticidad, independencia de los errores y que las variables explicativas estén consideradas. No es de presentar en una tesis, en un trabajo, esta ecuación por presentar. Se debe demostrar las 5 hipótesis fundamentales y el Excel sí les ayuda un poco. Softwares como el CPS, el Minitab les ayuda más en la parte estadística, que es importante, ¿no? Hasta para, miren, esta aplicación que estamos haciendo un estudio de riesgo sísmico necesita la estadística. Los estudiantes no la usan y eso no está bien, ¿no? Hasta para presentar esta ecuación, yo le pongo ahí por poner. Primero debía haber verificado muchos otros parámetros. Pero bueno, un poquito les decía porque vi la ecuación, me acordaba de la ecuación. Muy bien. El modal espectral. Hicimos el modal espectral determinando el periodo fundamental de las estructuras. Aquí se encuentra el periodo fundamental en función de la altura de la edificación y también están colocados el periodo calculado de la NEC método 1 más el 30% en la curva de color plomo que permitiría la norma. Y observamos que todas son
un poco más flexibles de lo que especifica la norma, pero conforme incrementa la altura, se alejan más. ¿Ven? ¿Sí? Aquí podríamos hacer algunos estudios estadísticos interesantes, pero bueno. Aquí, bueno, se utilizaron 4 tipos de escenarios, suelo-tipo D, suelo-tipo E, y se hizo el análisis para el sismo de 475 años, sismo de diseño, y para el sismo frecuente, por lo que más adelante explicaré, tal vez al final de las clases, cuando hablemos un poco más de objetivos de rehabilitación, veremos los resultados de esta estructura en cuanto a la resiliencia. ¿Sí? Y lo que nos interesa a todo mundo, las famosas derivas. Para las estructuras de un piso, pues todas cumplían las derivas. Para las estructuras de 2 pisos, por ahí un caso especial de una estructura que para 2 pisos sobrepasaba la deriva. Para 3 pisos ya se comenzó a haber problemas, muchas estructuras sobrepasaban la deriva. Y hubo un caso en una estructura de 4 pisos que para sismo de 72 años también se superó, un caso muy crítico, y me parece que esa fue una de las estructuras seleccionadas. Para el sismo de 475 años de periodo de retorno, sismo de diseño, sismo raro, ya se sobrepasó el 2%, pero también para el sismo muy frecuente, el de 72 años de periodo de retorno. Gravísimo, ¿no? Gravísimo, creo que es esta última estructura. Y bien, ¿qué pudimos observar? Aquí tengo el periodo fundamental de las estructuras en función de la deriva, ¿sí? Aquí está el límite máximo de la norma del 2% y se puede evidenciar la clara tendencia de que mientras mayor es el periodo fundamental, es decir, estructuras de mayor altura, porque el periodo fundamental va de la mano de la altura, mientras las estructuras tenían mayor periodo fundamental, pues se alejaban más del límite de la norma. Y las estructuras de periodos cortos, pues estaban trabajando bastante bien en su gran mayoría, ya que tenían derivas menores a la norma, ¿sí? Respecto al índice de vulnerabilidad, pues nosotros podemos observar que el comportamiento del GNRT fue el que más se acercó al modal espectral, porque tuvimos una tendencia similar, ¿no? Estructuras de periodos cortos teníamos con el GNRT que eran muy seguras o medianamente seguras, comenzando a incursionar en el límite de medianamente seguras, mientras que las estructuras con un periodo más alto, pues eran medianamente seguras, acercándose al límite de ser muy vulnerables. Es decir, el estudio el formulario de aplicación de metodología simplificada que mejor se acercó en este caso para estructuras informales fue la aplicación del GNRT, ya que guardó una relación bastante directa con los resultados obtenidos del modal espectral. Y esto tiene un poco de lógica, observando los valores de los parámetros modificadores que utiliza el FEMA 154, ya que solo al ver que la estructura era informal, le castigó y ese fue el parámetro de incidencia. De tal manera que yo, si uso el FEMA 154, su adaptación, pues sé que la estructura es informal, ya para qué le uso si me va a dar que la vulnerabilidad es alta. Lamentablemente es así, ¿no? El FEMA 154 tiene ese problema. Y no es que el problema sea el FEMA 154, no. Ese es un primer formulario. Toda la normativa del FEMA 154 contiene varios niveles de aplicación. Estamos hablando de la adaptación realizada que consta en la norma y pues que es bueno utilizarla, no decimos que no, pero hay que pensarlo 2 veces, ¿no? Servirá mucho para estudios de riesgo sísmico a nivel local, a nivel regional, para tomar decisiones y para poder verificar qué estructuras deberían requerir la evaluación más detallada. Pero como podemos ver en este pequeño estudio que incluyó 20 estructuras, pues no nos dio buenos resultados porque todas eran informales. Entonces, pues el FEMA 154 no me ayuda mucho cuando tenemos estructuras informales donde el parámetro de mayor incidencia es el código de construcción, ¿sí? El GNRT, en cambio, pues se ajustó bastante bien a los resultados del análisis lineal realizado, el modal espectral. Comentarios ahora, preguntas referido a metodologías pre-evento. Una consulta.
Ninguna jóvenes, si me escuchan. No, Inge, ninguna pregunta. Sí, sí, no hay preguntas. Ya. Gracias por contestar, Inge, disculpe jóvenes. una Aunque pregunta. sea allá, dígame. En la parte del GNDT, existía un comentario que decía que, por ejemplo, la edificación no puede estar en la clase A, solo en la clase B o en la clase C, sino en un intermedio. Ujú. Entonces, en esta parte, cuando estábamos revisando con el grupo, no entendíamos cómo calificar esa parte. Por ejemplo, Bueno, saber buena cuáles pregunta, cumplen sí. y cuáles no cumplen. Ya, buena pregunta, ¿no? Lo que dice el joven. Vamos acá. Aquí está el GNDT. Nosotros tenemos que el GNDT tiene valores, por acá está el GNDT, ya, valores específicos de A, B, C, pero se permite en esta adaptación, bueno, no en adaptación, en el GNDT, tomar valores intermedios, porque a veces una estructura puede ser clase A o puede ser clase C, pero a veces puede estar en un intervalo intermedio, y el GNDT permite valores intermedios. Nosotros lo que deberíamos hacer, como yo les había pedido, es ir a una adaptación, porque no podemos utilizar de manera directa el GNDT en nuestro país. En adaptaciones, ahí sí podríamos ver diferentes criterios. Hay autores que consideran que debemos colocar los valores cerrados, A, B, C, para ser más críticos, y hay otros que dicen, no, hagamos una sencilla regla de 3 para ver el peso. Por ejemplo, en el caso, qué sé yo, de cuál podría ser, porque hay casos en los que es directo, ¿no? Es directo. Eso no es, o es A, o es B, o es C. Por ejemplo, en el de la resistencia convencional, ¿no? Aquí podría ser más aplicable porque este es un parámetro cuantificable. Otras cosas son parámetros que podemos simplemente ver la calidad de algo versus algo cuantificable. Cuantificable yo estoy calculando, estoy sacando un valor, acá debe estar, un valor de, aquí está, aquí está el alfa, ¿no? El alfa de 2,72. Entonces, pues yo sí podría en este caso, si tomo la decisión, pues hay diferentes adaptaciones y autores que lo hacen de diferente manera, yo podría decir, no, en la resistencia convencional o le pongo 11 o le pongo 22 o le pongo 0 y punto. Hay otros autores, inclusive un mismo autor puede tener diferentes interpretaciones en el tiempo. He visto trabajos de Aguiar que le ponen directo y he visto de otros que sí le ponen intermedio. Otro dirá, no, yo no quiero ponerle, no le quiero castigar. Estoy justo en la mitad. ¿Qué será? ¿B o C? Puede ser 11 o 22. Pues le puedo poner 15. ¿Por qué no? El GNRT sí me permite. Y podríamos hacer un análisis sencillo mediante verificar el peso del valor en función de los parámetros que tiene esta metodología y poner un valor intermedio, si me permite el GNRT. Por eso es lo que, no importa si ustedes pusieron los valores exactos, pero también podríamos poner principalmente en parámetros cuantificables, es decir, que me dan números, colocar valores intermedios, si me permite, intermedios en la puntuación, ¿no? Porque estoy entre B y C, pues le pongo o 6 o 12, si le podría poner el 10. El GNDT sí me deja. ¿Sí? ¿Está claro, joven? Es que justo en el trabajo que nos estaba presentando había una parte donde nos calificaba, por ejemplo, en la posición del edificio, ponía que era tipo C y ponía la calificación de 2. Igual ahí creo que le presentan las diapositivas más adelante. Entonces, por eso, más adelante. Ahí, Ya. entonces ahí, por Sí, ejemplo, ellos le dicen A para 3 parámetros y después en el parámetro 1 que es el suelo rocoso le pone C. Le clasifica por eso a la edificación como C. Entonces esa parte no la entendía muy bien. claro, eso es lo que le decía, joven, justo lo que dice el joven, ¿no? Entonces, ahí tiene que, yo podría ser aquí bien estricto, ¿no? Entonces, miren, en este caso, tendrían ustedes, por eso les recomendaba que busquen adaptaciones. Hay adaptaciones que nos dicen que, como en este caso, son 4 parámetros y de los 4 parámetros 3 cumplen el A, entonces, pues el peso sería A, pero hay un parámetro que no incumple, es C. Entonces, yo podría decir que es B y se acabó. Aquí estamos en cuál parámetro es posición del edificio y cimentación, el 4. Entonces el 4 yo podría decir que es B y es 2, y eso es lo que se ha hecho en este caso, ¿no? Porque si bien es cierto, la mayoría de parámetros son A, pero con que uno no cumpla, pues la estructura ya es B. Puede ser una manera de realizar. También podríamos hacer otra manera, ya eso queda
un poquito en función de la adaptación que ustedes consideren del GNDT, sigue siendo válido. Entonces yo podría decir, bueno, como son 4 parámetros, cada uno es el 25%, uno es el que incumple, y buscar la relación donde posiblemente ya no sea 2 el valor, sino estoy entre A y C, ¿no? Podría ser posiblemente, en este caso, 3, podría ser, no sé, estoy diciendo, perdón, 1, ¿no? 1. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de los 4 variables es solamente una sola, ¿no? Podría verse y hacerse la relación. He visto los dos casos en diferentes adaptaciones en el país, los dos son válidos. El GNDT les permite, todo es cuestión de que ustedes sean claros en las reglas iniciales, diciendo se va a considerar de manera estricta las clases y los pesos ABC, o si no decir, se tomará en consideración la posibilidad de valores intermedios conforme el GNDT, haciendo una relación directa de pesos. Y las dos cosas son válidas. Esto es cuestión más de la persona que realiza la evaluación, del criterio que considere, porque el GNDT sí me permite. Y si ustedes revisan a detalle, me gusta la pregunta, se nota que han revisado a detalle, van a buscar que en tesis realizadas van a encontrar los dos casos. Yo he encontrado los dos casos. ¿Cuál usan? El que ustedes consideren. La norma les permite los dos, y como es una adaptación al GNDT, no podemos aplicar el GNDT directo, no hay problema. ¿Sí? Pero muy buena pregunta. ¿Alguna otra consulta? Ahí es cuando uno dice, los jóvenes se han hecho, se han revisado, esas preguntas son capciosas, se nota que han revisado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? No, Inge. Gracias por contestar. Unos pocos comentarios a la metodología post-evento que ustedes revisaron, que se encuentra en la guía de aplicación del capítulo de riesgo sísmico de la NEC. Si bien es cierto, hay metodologías post-evento más completas en diferentes países, en otras normativas, la metodología propuesta fue la que se usó ante la ocurrencia del sismo de Pedernales, porque en su momento pues no se tuvo el tiempo de ir a hacer evaluaciones más detalladas. En su momento lo que se requería es la verificación de la estabilidad de la estructura para poder salvaguardar la vida de los ocupantes. Y no se tuvo mayor tiempo para hacer estudios más específicos. Por esa razón, esta metodología está enfocada en esa necesidad inmediata después de la ocurrencia de una tragedia. Por esa razón tenemos unos pocos parámetros fundamentales para determinar si la estructura es insegura. Y en esta metodología que fue aplicada, como les decía, en el sismo de Pedernales, consistía al final en la determinación de si la estructura es segura, medianamente segura e insegura, para poder colocar uno de los famosos carteles que ustedes tenían al final, ¿no? Inspeccionada, ocupación legalmente permitida, si la estructura se evidenciaba que no había daños, uso restringido, si es que habían zonas específicas que no involucren mayor daño, pero que pudieran caer elementos, por ejemplo, mamposterías, principalmente en las terrazas, uso restringido, zonas en donde elementos no estructurales pudieran caer o amenazar, pero que no sean críticos, y pues definitivamente estructuras inseguras cuando determinaban cualquier posibilidad de daño. ¿Sí? En función de eso tenemos los casos, obviamente colapso, hubo muchos, este trabajo se hizo en conjunto con el apoyo de muchas universidades, entre esas nuestra universidad. Recuerdo que yo a los jóvenes que estaban en octavo, noveno y décimo semestre en su momento, se les capacitó con una clase rápida de lo que ustedes ya estudiaron, de deficiencias y patologías, y luego de la explicación del formulario y más bien recomendaciones específicas para las visitas. Y los estudiantes, conjuntamente con un grupo de docentes, pues fuimos a realizar estas evaluaciones, se fueron a realizar estas evaluaciones, ¿no? Hubo casos como los que podemos observar, que podemos decir, llenar el formulario más la dirección con pasos al ojo,
más o menos. Medir en planta los metros cuadrados y nada más, tomar una foto y se acabó, ¿no? Lamentablemente fue así. Jamás se permitía ingresar a una estructura que pudiera presentar daño, porque podía terminar colapsando o, mediante una de las réplicas que sí ocurrieron también después del sismo de Pedernales, terminar de colapsar la estructura. Por eso lo primordial fue la seguridad de los ocupantes, ¿no? Fuera de aplomo, pues estructura insegura, daños severos en elementos estructurales o grietas importantes en mamposterías. Aquí hubieron casos, bueno, yo lamentablemente no fui a estas evaluaciones, yo solo les colaboré con todas las inducciones y a distancia por un problema que tenía de salud en su momento, pero fueron los estudiantes de octavo, noveno y décimo. Yo capacité a estudiantes y docentes y precisamente fue la indicación de que se observaban cualquier fisura. Es que ustedes veíamos, por ejemplo, una fisura por cortante en una columna, así sea una sola, pues lamentablemente pancarta roja. La pancarta roja no necesariamente, aquí está clarito, prohibido el ingreso y ocupación, esta pancarta no es una orden de demolición. La gente se preocupaba cuando veían esta pancarta que se estaba colocando. ¿Por qué? Porque decían, pero si solo está una columnita, no pasa nada. Hasta decían, eso estaba desde antes, desde siempre. ¿Por qué? Porque obviamente estaban en peligro sus bienes, sus pertenencias, su estructura. Pero nosotros no podíamos permitir que la estructura sea ocupada cuando se ha visto una fisura por cortante en una columna, una fisura por cortante en una viga, ¿no? Por ejemplo, a veces se veía simplemente esto, decían, pero es que no pasa nada, yo le apuntalo y listo. No, la estructura es insegura y mientras no venga un profesional con un poco más de detalle a realizar la inspección y se realice la rehabilitación temporal, es decir, la colocación de puntales en las zonas donde se vieron afectados, en este caso esta columna, no se puede permitir el ingreso. Ese es el trabajo, el objetivo final que tiene esta metodología. No determinar la causa de los daños, que sabemos que es el sismo, no determinar y cuantificar los daños, eso se hará en una segunda etapa con una evaluación post-evento más detallada, sino verificar la seguridad de las estructuras. Verificar casos puntuales de daños que puedan provocar el colapso de la estructura sin necesidad de una réplica, y más aún si hubiera una réplica, para poder salvaguardar la vida de los ocupantes. Ese es el fin final que tiene esta metodología, bastante básica y sencilla, como ustedes pudieron verificar en el estudio. ¿Sí? Preguntas de metodologías simplificadas.